Hola chicos, en esta clase vamos a ver las funciones básicas necesarias en Excel. Básicas porque son las principales o primordiales para resolver algunas cuestiones de información o gestión de información o por ejemplo la actividad presentada en este momento. Hay un montón de funciones, infinitas funciones en Excel, pero en este momento vamos a ver estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 funciones que aparecen acá presentadas para resolver la actividad número 3 y además les va a servir mucho para la gestión de todo tipo de documentos de Excel, ya que son las principales. Vamos a ver primero que nada qué es la función suma. La función suma sirve para sumar todas las celdas que se marcan. Por ejemplo, si yo marco todas estas celdas como para sumar, se va a sumar todo este conjunto. Si yo hago un rango matricial, acuérdense, esto es un rango columna, esto es un rango fila y este es un rango matricial, ¿sí? Esto es un rango columna porque están todos en la misma columna, este es un rango fila porque está en la misma fila, perdón, y el matricial es cuando se encuentran en diferentes filas y columnas. Entonces, si yo quisiera sumar, por ejemplo, todo esto, marco todo esto. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, la suma de esto. Suma, y vamos a ver cómo podemos sumar, por ejemplo, toda esta columna de acá. Igual, suma. Igual, suma. Abro paréntesis y marco todo lo que quiero sumar. Y cierro. Podemos hacer lo mismo en esta de acá. Es más, podemos inclusive hasta recorrer la fórmula hacia el costado. Es decir, la fórmula que yo tengo acá la puedo copiar pasándolo para el costadito desde la puntita. Ahí está. Entonces me dice igual suma y se pasa. Como estaba en desde E3 hasta E12, bueno, ahora pasó de F3 a F12, como ven acá. Simplemente bastó con hacer esto siguiente ahí. Perfecto. Desde la puntita hasta un costado. Lo podemos hacer también hasta abajo, nada más que va a ir cambiando las celdas. Bien, vamos a hacer ahora el promedio. El promedio con la función promedio obtiene el promedio de las celdas que nosotros marcamos. Entonces hacemos igual promedio, abro paréntesis y marco todo el conjunto de celdas. Como dijimos, solamente basta con marcar copiar la fórmula al costado o la escribimos. Por ejemplo, si quisiéramos igual promedio y marcamos, sería exactamente lo mismo, nada más que más fácil directamente copiarlo y pegarlo con el arrastrar desde el puntito y que hacerla nuevamente. Vamos a obtener el número mínimo que recolecta dentro de todas estas celdas. Para eso utilizamos la función min, que obtiene el menor número encontrado dentro del rango. Entonces vamos a poner igual min, abrimos paréntesis y marcamos todas las celdas que nosotros queremos visualizar. Por ejemplo, tenemos esto de acá, vamos a cerrar, y obtiene que el menor es el 200. Vamos a pasar la fórmula al costado y el menor es el 100. Como vemos, tenemos acá el 200 y no hay ningún otro menor, y acá está el 100 en este rango de acá. Después tenemos la función max, que al contrario de la min, encuentra el número máximo encontrado. Entonces vamos a hacer igual max. Vamos a seleccionar todo el conjunto de números, el rango de celdas, y encontró que el máximo es el 1000. No me voy a poner a copiarla, simplemente la paso al costado y me detecta que el número máximo recolectado en este conjunto de celdas es el 600. Vamos a pasar al contar. ¿Qué es el contar? Me sirve para contar la cantidad de celdas que se detecta números. Por ejemplo, me podría servir para decir en cuántos meses se recolectó dinero. Por ejemplo, entonces yo pongo igual contar, pinto estas celdas, cierro y tengo 8. Y si acá ponemos, por ejemplo, un número como 50, no solamente van a ver de que cambian los datos de las celdas, se empieza a sumar, cambian el promedio, el mínimo ahora es de estos 50 y demás, sino que ahora registró un número más dentro de este rango y ahora es 9. Vamos a eliminarlo y vamos a ver qué pasa. Va a cambiar a 8, ¿sí? Entonces contar nos sirve para contar la cantidad de números que se detectó en las distintas celdas.
Entonces nos sirve, por ejemplo, para detectar en cuántos meses se detectó cobro, por un ejemplo. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ver qué pasó en el otro. 9. En el otro tengo una celda más que se detectó dinero. Con Tara, a diferencia, me dice la cantidad de celdas que no están vacías dentro de un rango marcado. Entonces, no importa que sea un número, una letra o lo que sea, lo va a tomar. Por ejemplo, hago con Tara, marco todo esto. Ahí está. Fíjense, yo ahora voy a poner una A y en contar no me lo toma a la A, porque no es un número, pero en contar así, entonces nos podría servir como para decir cuántos meses en cuántos meses se administró, o sea, o se calculó. Entonces yo simplemente pinto todos estos meses sin tener que contar y me dice que son 10 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, de una forma rápida yo puedo saber cuántos meses se tienen en cuenta en toda esta información. Después, otras cositas importantes. Yo puedo hacer una suma total. Igual, suma de de los 2 años. ¿Sí? Puedo hacer una suma de los 2 años. Pongo igual y me da la suma total. O un promedio. Puedo hacer el promedio total, que es exactamente el mismo que hicimos acá. Nada más que en vez de tomar este rango de la columna, hago el rango matricial de los 2 años. Entonces, ahí, listo. Lo mismo pasa con el min, el max, el contar, etc.